tema. Así vamos a grabar el mensaje de hoy. ¿Ya está listo? Muy bien, vamos a hacer el estudio de dos parashot hoy, Be'ar y Bejucotai. Estamos en el final del libro de Vaikra, de Levítico. La parashá Be'ar nos va a mostrar básicamente, dos propuestas que tiene Dios para Israel cuando Israel está en la tierra, y es la Shemitah y el Yobel, es decir, el descanso de la tierra al 7º año y el descanso de la tierra a los 50 años. El inicio de esta idea que transmite Dios a la humanidad está emparejado con Vaikra, Levítico capítulo 23. La primera de todas las festividades, la primera de todas las referencias, los plazos divinos, es el Shabbat, el 7º día de la semana, que es el 7º día de la creación, que es el día que Dios cesó y reposó, dice Shabbat Bainafash, dice Bereshit, Génesis, capítulo 1, cuando nos habla de la creación, capítulo 1 y capítulo 2. Cada siete hay un que es un ciclo, que es lo máximo del mundo físico, hay un momento de reposo absoluto. El reposo absoluto es indudablemente el reino de los cielos, indudablemente el jardín del Edén. El jardín del Edén es indudablemente la presencia de Dios en su creación, pero comprendida y vivida por el hombre. Dios está presente en su creación en este momento, pero estamos en la oscuridad nosotros, porque estamos en la dimensión más baja. Por eso es tan difícil acercarse a la divinidad, conectarse con la divinidad, comprender las cosas que nos suceden. A la dimensión de Asiá, la dimensión física en la cual estamos, se la llama la dimensión del ocultamiento. ¿Por qué? Porque la luz está en la dimensión más elevada, por así decirlo, ¿sí? Y nosotros estamos en la dimensión más baja. Entonces, tenemos que hacer el trabajo de volver al jardín del Edén. Y para volver al jardín del Edén, tenemos que ir revelando cómo la luz divina se nos va manifestando continuamente, y eso se hace a través de nuestras vidas. Por eso nacimos, por eso estamos en un cuerpo, por eso nacimos en una época, en un tiempo, en una familia, tenemos las relaciones que tenemos, nos reunimos con quien nos reunimos, estudiamos lo que estudiamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene un sentido y un porqué. Bien, es muy conocido el 7º año y el año 50, que es dejar de trabajar la tierra en el año 6º, es la última cosecha que se levanta. El año 7º es de descanso, recién en el año 8º se siembra y se come, son 2 años. Y para el Yobel son 3 años. El último año que se trabaja la tierra es el año 48, el 49 descansa, el 50 descansa y recién el 51 se comienza a trabajar la tierra. Lo que significa que la producción del 6º año, que es la producción más débil porque la tierra ya está cansada, Dios dice que va a alcanzar esa producción para vivir el resto del tiempo hasta volver a producir la tierra. Imagínense ustedes, esto lo aclaro por si las dudas, la ley de Shemitah y de Yobel se circunscriben a la tierra de Israel. No tienen que ver con que si tenemos un campo nosotros acá en la Argentina, o en Bolivia, o en Perú, o en México, o en Colombia, todos los países que nos siguen, que tengo que descansar la tierra y que esto y lo otro. Son leyes específicas para la tierra de Israel cuando Israel está en la tierra. Y que tienen como prioridad si cumplieres con mis decretos y con mis estatutos. Es decir, si Israel vive de acuerdo a la Torá, entonces Dios va a prometer la lluvia necesaria para que la cosecha sea abundante y nada nos va a faltar. La lluvia es nada más ni nada menos en el mundo místico, en el Sod, la bendición divina, la revelación de la división divina. Entonces va a llegar a nosotros
la revelación de la bendición divina y nuestra vida va a ser una vida total y absolutamente bendecida. No solamente porque no nos va a faltar nada, por la abundancia en sí misma, sino porque vamos a poder comprender los hechos que llegan a nosotros, qué significan y cómo superarlos y cómo aprender de ellos. Si logramos eso, estaríamos en un estado de plena felicidad. Imagínense ustedes, si todos los días les pasa algo, pueden comprender por qué les pasa, para qué les pasa y que todo eso es amor divino. Entonces, todos nos sentiríamos plenamente amados, todos nos sentiríamos enfocados en nuestra existencia y diríamos qué hermoso que es vivir y no tengo que luchar por la vida, porque la vida va sola y me va llevando por nuevos y hermosos estadios. Cuando no pasa eso, estamos en el ocultamiento, estamos en la tiniebla de no poder ver, y al no poder ver, viene la angustia. Y cuando viene la angustia, viene el pesimismo. Y cuando viene el pesimismo, viene la tristeza, y con la tristeza viene la falta de confianza o de certidumbre en el amor divino. Muy bien, ahora, vamos al punto. Todo esto es la introducción. ¿Cuál es la promesa final de Dios? Si vivimos de acuerdo a sus decretos y estatutos, Él va a poner su Shejina, su presencia, Betoham, dentro de ustedes. Betoham también es entendido en el Sod, en el misticismo, Betoh, adentro de nosotros. Quiere decir que Dios promete, como consecuencia de nuestro esfuerzo, que su presencia está en nosotros. Ayer veíamos que la presencia de Dios en nosotros, llamado por Yeshua el reino de los cielos, no porque él lo inventó, sino porque era el término fariseo para hablar de la Shejina, de la presencia de Dios, significa la vida interior. O sea, ¿cómo vamos a tener vida en nuestro interior? ¿Cuándo vamos a lograr captar a Dios en todas las cosas? ¿Cuándo vamos a vivir en paz y nada nos va a amenazar? No es cuando tengamos mucho dinero, cuando toda la gente nos quiera, cuando el mundo sea perfecto, etcétera, 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 sino cuando tengamos vida interior. Es decir, cuando hayamos desarrollado nuestra alma al punto tal que la referencia de vida esté dentro nuestro y no fuera nuestro. Bueno, y hablando de esto, es que les quiero traer una historia del Zohar que lee en estas dos parashot, ya que les recuerdo que el Zohar es el escrito del Sod, del misticismo por excelencia, ¿no? Y que plantea, basado en Mishlei, en Proverbios, que la Tzedaká protege de la muerte, ¿no? Mishlei capítulo 10, Proverbios capítulo 10. Dice que la Tzedaká, la justicia, el amor, el compartir, protege de la muerte. Bueno, y esto es explicado de la siguiente manera. Rabí Hiyá y Rabí Yossi salieron a caminar por unas montañas. Cuando el Zohar habla de salir a caminar, significa los eventos de la vida. Y se encontraron con dos personas. Estas dos personas que ellos veían, ¿no? Estas dos personas iban caminando y una de estas dos se encontró a su vez con una persona muy pobre que no tenía para comer, que se había perdido por la zona y que le dice a estos dos caminantes que hace 2 días que no comía, que se sentía muy mal, que por favor le den de comer. Uno de los dos hace un acto de misericordia y le da de su comida y su bebida. Y le da, y el Señor come, el menesteroso come y se llena. Y después le dice, toma, el resto de lo que me queda, también llévalo, es para vos. Entonces su compañero le dice, pero escúchame, le diste todo lo que tenías. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vas a seguir adelante? Porque mi parte no te la puedo dar, porque si no, me muero yo también. Entonces este señor le dice, hay que confiar en Dios. Y siguen caminando. Pasado un trecho de la caminata, quien dio todo su alimento y su comida, se empezó a sentir débil, cada vez más débil, cada vez más débil, y su compañero le dijo, te dije que no des todo porque no tenés para vos. Hay que confiar en Dios. Muy bien. Siguieron caminando hasta que se sintió tan débil que se recostó en el tronco de un árbol y se puso a dormir de lo cansado que estaba por el hambre que tenía. Entonces, Rabí Hiyá y Rabí Yossi, al ver esto, se dijeron, nosotros tenemos alimento, ¿no deberíamos ir a ayudarlos? Entonces concordaron en, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver cómo sigue esta historia.
Seamos observadores, no intervengamos en los sucesos. De repente aparece una serpiente de fuego. Rabí Jía dice, lo va a morder y lo va a matar. Rabí Yossi dice, no puede ser así, porque ese es un hombre justo, hizo el bien. Dios tiene que actuar de alguna manera. Se va a producir un milagro. Y en ese momento, una serpiente baja del árbol para morder a la persona que estaba durmiendo, agotado, porque había dado toda su comida a alguien que la necesitaba. Y la serpiente de fuego muerde y mata a la serpiente que bajaba del árbol. Entonces, la serpiente de fuego levanta su cabeza después, mira para todos lados, gira y se va. Y Rabí Yossi le dice a Rabí Jaya, te lo dije que iba a haber un milagro. Te lo dije, porque ese hombre era justo y no merecía morir de esa manera. Dios lo ha protegido de la muerte. Muy bien. Pasado este evento, van, lo despiertan a la persona que estaba durmiendo bajo el árbol y que había recibido este acontecimiento, y le cuentan lo que había sucedido, porque él no lo sabía, porque él estaba durmiendo. Y le dan de comer y le dan de tomar. Y entonces, Rabí Jía y Rabí Yossi siguen por la vida, y estos dos que habían visto siguen por su vida. Enseñanzas. Enseñanzas. Hay dos niveles de conciencia. Estas dos personas que caminaban son la humanidad. Dos niveles de conciencia. El hombre común. No te puedo dar porque si te doy, me quedo sin alimento. El nivel de conciencia más bajo. Es lo que tengo, es lo que hay. Primero estoy yo, primero tengo que protegerme. Segundo nivel de conciencia. El hombre que da todo de sí. Deja de pensar en sí, piensa en la persona que tenía hambre y da todo. Ese es el hombre de la humanidad que tiene certeza más allá de la lógica. ¿Cuál es la lógica? Si el sexto año ya no trabajo la tierra, el séptimo, ¿de qué voy a comer? Y si Dios no me da la lluvia, ¿cómo voy a hacer? Esa es la lógica. Y Dios nos pide un paso más allá de la lógica. Pero ese paso más allá de la lógica no es un paso no lógico, porque el sexto año hay que trabajar la tierra para que sirva esa cosecha para el sexto y el séptimo. No es solamente Dios me va a dar, Dios me va a ayudar. Hay que esforzarse y confiar más allá de la propia lógica. Los dos rabinos, Jaya y Yossi, representan los dos niveles de conciencia de la espiritualidad. Rabí Jaya, observemos, pero no demos. Rabí Yossi, confiemos en que Dios va a hacer un milagro, porque esta persona era justa. Esperemos la acción divina antes de tener el temor de que el cielo lo iba a matar. ¿Se acuerdan de la serpiente de fuego? Es el otro nivel. ¿Qué nos está diciendo Rabí Yossi? Que nuestra certeza tiene que ser absoluta. Pero Rabí Jía era un ser espiritual, definido de esa manera, tenía un determinado nivel de conciencia, ¿sí? Pero era solamente observador. Rabí Yossi observó, actuó y confió más allá de todo su conocimiento. Dice el Salmo 37, Teilim 37,
que hay que vivir con la certeza de la bondad divina en este mundo. Los dos rabinos que van por la vida, que somos nosotros, todos, que vamos por la vida, tenemos que vivir con certeza haciendo el bien, confiando en la misericordia divina. ¿Cuánto tarda la misericordia divina en responder? A veces una hora, a veces un día, a veces una semana, a veces un mes, a veces más tiempo. Pero siempre hay respuesta. Ahora, ¿qué nos enseña Yeshua sobre estas cosas? No hay que preocuparse ni por el alimento ni por la vestimenta. Porque todas esas cosas Dios las da. Pero pone una premisa. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces el resto va a ser agregado a nosotros. Si buscamos, las cosas no vienen a nuestra vida per se. Hay un condicional, el mismo condicional que Paikra, que estas Parashot, Bear y Bejucotai. Si estamos en el camino de la vivencia de los estatutos y decretos que Dios ha dado en la Torá, entonces todo lo que necesitemos para vivir esos caminos que nos conducen a la vida eterna, todo eso que necesitemos de lo material va a llegar a nosotros. Y agrega Yeshua, basta a cada día su propio mal. Esa es la traducción que se hace, ¿no? Es decir, basta cada día, que cada día tenga su acción del Yetzer Hara, del impulso del mal. ¿Pero que eso es malo? No, eso es bueno, porque sin impulso del mal, sin cuerpo, no podemos estar en el mundo físico. Si no tuviéramos cuerpo, no tendríamos hambre, no tendríamos sed, no tendríamos enfermedad, no tendríamos esto, entonces nos dedicaríamos a volar por el aire. Como tenemos cuerpo, tenemos que dedicar una parte de nuestra existencia física al mundo físico. Una parte al mundo físico, la otra parte a desarrollar la conciencia. Hasta llegar al mayor de los niveles, que es el de la vida interior. Claro, cuando llegamos al nivel de la vida interior, llegamos a un aspecto diferente de la existencia, que es el aspecto de la abundancia. Y ahí todos los bienes llegan a nosotros y todos los bienes llegan a los que están alrededor nuestro, porque la abundancia divina es como la copa de Abdalá, que ponemos vino y hacemos que el vaso se derrame de vino. Así que donde hay un justo, quienes están alrededor de él también reciben la bendición producto del alma interior y de la vida interior de ese justo. Por eso, por ejemplo, cuando Yeshua pasaba, la gente se curaba. Es como Dios va derramando su presencia en este plano. Bien, ahora los quiero traer con todo este esquema, los quiero traer a Mateo capítulo 22, el Midrash de las bodas, mal conocido como la parábola. La parábola es un término griego, los judíos no hacemos parábolas, hacemos dinashim, explicaciones para llegar al drash, a la exégesis de qué es el reino de los cielos. Que Yeshua continuamente hablaba, como ustedes muy bien saben, hablaba de el reino, la invitación de Dios al reino de los cielos, interpretado por la sociedad occidental como que eso es una institución, que es un pueblo,
ese pueblo es el pueblo que sigue a Cristo, el cristianismo. Entonces el reino de los cielos es la iglesia. No había iglesia en el tiempo de Yeshua, no había Cristo en el tiempo de Yeshua, era un rabino que se presentaba como Mesías, que es el Mesías de Israel, hablándole al pueblo judío. Entonces vamos a ir a ese contexto, ¿sí? En ese tiempo. ¿Y qué era lo que la gente entendía en ese tiempo de las cosas que él decía? Si está hablando de las bodas, ¿cuáles son las bodas? El Mesías con Israel. No hay otro tipo de boda, no la hay. No había ni cristianos ni iglesia. Así que en ese momento era Israel y el Mesías. Y Dios invita a todos a las bodas. Pero hay algunos que no quieren ir. Están ocupados en sus negocios. ¿Quiénes son los que no quieren ir y están ocupados en sus negocios? Los maestros de Torá, que en ese momento formaban escuelas, que la han leído para este fin de semana, para este Shabbat, donde cada uno tenía su interpretación y unos peleaban con otros. Entonces estaban ocupados en sus interpretaciones y en que sus escuelas tuvieran sus discípulos y que tuvieran después de ellos quienes continuaran con sus ideas. Y Dios los estaba llamando a Teshuvá, a arrepentimiento a todos, porque llegó el momento de las bodas. Cada uno estaba ocupado en su negocio, en lo suyo. Entonces, Dios envía a los ángeles y a los arcángeles para hablar con estos señores, y no lo escuchan, y entonces Dios destruye la ciudad. ¿Qué es lo que se destruyó? Como ya leyeron, el segundo templo. Aparece el atributo de justicia divina, la destrucción. Pero si aparece el atributo de justicia divina, la destrucción, tiene que aparecer inmediatamente como compensación en la existencia el atributo de la misericordia. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, llamen a todos, a buenos y a malos, que todos vengan a las bodas. ¿Quiénes son los buenos y los malos? Todos los discípulos de estos maestros. Les recuerdo, la parábola no habla de gentiles. No habían gentiles en ese momento, porque para el pueblo judío el gentil es gentil, solamente el converso, que es el prosélito, solamente el prosélito, el que vive la Torá, ¿sí? Que no nace de madre y padre judío, pero que quiere vivir la Torá, se convierte en prosélito. El resto es gentil, es decir, está fuera. Año cero, época de la vida de Yeshua, no después. Después son los cristianos que aman a Cristo. Por eso después, 200 años después en adelante. En ese momento, los buenos y malos, era toda la gente común, más los discípulos de los maestros, los que vivían y no vivían la Torá. Dios dice, bueno, los llamo a todos, todos vengan a las bodas. La misericordia divina se abre para todos. Muy bien. Y apareció uno que no estaba vestido para la boda. La vestimenta, en la interpretación farisaica, que es la vivencia de los mandamientos. ¿Por qué? Simple lo hago. Nos vestimos de la luz divina, ¿sí?, por los méritos del esfuerzo de vivir los mandamientos. Y apareció uno que no estaba vestido así. Y Dios le dice, ¿cómo viniste acá y no estás vestido? ¿Quién es ese? Y el hombre no le contesta nada. Ni siquiera le pide por misericordia al rey. ¿Por qué no le pide por misericordia? Porque sabe muy bien lo que el rey le está diciendo. ¿Quién es el que fue a la boda, pero que no está vestido de boda? Los maestros hipócritas que muestran por fuera una cosa porque es lindo, porque a la gente le agrada, porque así hay que ser, pero que por dentro son otra. Entonces no tienen el mérito de vivir los mandamientos. Ese es echado fuera de la boda. Porque muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Versículo para la sociedad occidental: los escogidos son los judíos que rechazaron a Cristo, los llamados son todos, fueron los judíos, ahora los escogidos son los cristianos. Eso es sociedad occidental. Mucho tiempo después, en la época de Yeshua, no había ni gentiles dando vuelta, ni cristianos, ni él era Cristo. Era Yeshua hablándole a judíos. Muchos son los llamados,
Todos los que viven la Torá son llamados. Todos, todos, los conversos, todos. Pero ¿quiénes son los escogidos? Los que tienen el mérito de vivir con la mejor intención posible los mandamientos que Dios nos ha dado. Esos son parte del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Tener vida en nuestro interior. Bueno. Conclusiones. Conclusión. La tzedaká salva de muerte. Darnos nos salva de la muerte. ¿Cuál es la muerte? La separación de la divinidad. Más allá del plano físico, la muerte del alma es estar separado de la divinidad. La divinidad es el principal dador. Es el que da la vida, el que da el amor, el que da la luz. ¿Para qué fuimos creados? Para ser reflejo de esa vida y de ese amor. Pero necesitamos recibir de él. Sí, recibimos para dar. Esa es la mejor manera de querer recibir, para dar. Segunda conclusión. Si recibimos para dar y tenemos vida interior, Dios nos empieza a dar abundancia. ¿Recuerdan? Trabajarás la tierra 6 años, el séptimo no, y tenés que tener la certeza de que Dios te va a dar para vivir el séptimo y hasta el octavo que tengas que ir a trabajar la tierra de nuevo. Dios te da abundancia. Hay que saber vivir con la abundancia. Porque también Dios dice, y el séptimo vas a dejar que el campo crezca, que crezcan las plantas en el campo, y que eso sea para el pobre, para el extranjero, para los animales que están en el campo, que la tierra descanse, no toques nada. Todo pertenece a Dios, todo pertenece a mí, todo vuelve a mí. Sin certeza, no hay abundancia. Puede ser, y es muy posible, que en estas épocas que estamos viviendo en la Argentina, y supongo que en Bolivia también, momentos de dificultades económicas. En la Argentina en particular tenemos todo tipo de dificultades, pero acuciantes son las económicas, ¿sí? Y las de seguridad. Salís a la calle y no sabes si volvés a tu casa. Y las económicas, que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes. Son realidades. Y salimos a buscar trabajo y no hay mucho trabajo. Son realidades del mundo físico. Bueno, a eso tenemos que agregarle la certeza de que Dios nos va a bendecir y nos va a traer abundancia. Ahora, ¿cómo podemos tener abundancia en un contexto donde cada vez es más difícil obtener los elementos para la vida diaria? Bueno, la abundancia llega sola y Dios nos sorprende. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener la certeza de que no hay nada que nos vaya a faltar, que necesitemos para vivir lo que Dios nos ha mandado, que es la Torá. Después que esa abundancia nos guste o no nos guste, ya es un poquito diferente. A veces Dios nos quita y a veces Dios nos da. Y hay que saber leer por qué hay un periodo de restricción y por qué hay un periodo de tener más objetos. En el medio de eso, mantener el equilibrio y la certeza. Porque el Señor, que muy bien le dio al menesteroso todo su alimento, también sufrió un periodo en el cual no tenía para comer, no tenía para tomar, se agotó y se puso a dormir debajo de un árbol. No es que inmediatamente Dios vino, bajaron los ángeles y le dieron para comer una comida celestial. Ahí hay muchas enseñanzas para aprender. La constancia, la paciencia, que hacen
a la certeza. Si vivimos con la certeza de la bendición divina, la bendición llega de todas las formas posibles. Hasta que logremos tener encendida la llama interior, la vida interior. Y cuando tenemos encendida la vida interior, nuestro propio equilibrio interno produce el equilibrio externo. Nuestro propio equilibrio interno produce el equilibrio externo. Y entonces podemos vivir en este mundo que parece caótico de una manera ordenada, porque las fuerzas de la divinidad se han ordenado en nosotros. E increíblemente se empiezan a ordenar todos los aspectos de nuestra vida. No se olviden que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, la creación es un regalo divino para el hombre. Y cada uno vive de la creación de acuerdo a su mundo interior. Cuanto más vida interior tenemos, más impactante se vuelve la existencia. Cuanto más estamos apagados interiormente, más caótico parece vivir. La vida es la misma, los acontecimientos son iguales. Va a depender de nuestra cercanía o nuestra lejanía a la divinidad. Dios nos llama a trabajar nuestro corazón, que es la tierra. Dios nos llama a que superemos a nuestra personalidad, que son los obstáculos, y que tratemos de vivir los mandamientos más allá de nuestros propios ojos, con la certeza de que es el camino correcto. El Mesías nos llama a unirnos a Él. Es la boda entre Israel y el Mesías. Y si no estamos preparados, mediante la Teshuvá, el regreso a la divinidad, intentando vivir como Dios nos ha pedido en la Torá, es la entrada al mundo de la felicidad. Esa felicidad es una felicidad que es eterna y que no es temporal, porque no depende de los acontecimientos externos que nos sucedan, sino de la vida interior que hayamos alcanzado. Así que recuerden, hay dos niveles de conciencia aún en la espiritualidad. El de Rabí Hiyá y el de Rabí Yossi. Eso es para nosotros, que tratamos de tener una vida espiritual, una vida de acuerdo a la Torá. Perfecto. Tenemos dos niveles de conciencia. La que juzga a uno al otro y la que confía en Dios. La que juzga uno a otro, todavía al otro, tiene que tener en cuenta que con la misma medida con que medimos, vamos a ser medidos. Es la justicia que se nos va a aplicar. La que confía más allá de los propios ojos
de la propia certeza, de que su lógica le dice, y puede ver un poco más allá de eso, es la que está invitada a las bodas con el Cordero. Para lo cual no hay que esperar el tiempo final. Es hoy, aquí y ahora. Dentro nuestro, donde Dios ha prometido poner su presencia, su Shejina, en nuestro corazón. Shabbat Shalom. Muy bien. Vamos a continuar entonces